El tercer punto, uno el domingo pasado, ahora el segundo, ahora el tercero. ¿Por qué tenemos que ensanchar la oración? Es porque usted es del mismo tamaño de su vida de oración. Capítalo fuerte, ¿usted es del mismo tamaño? ¿Cuántos han oído en la Biblia incluso el nombre aquel grande hombre de Dios? La Biblia habla de hombres grandes de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Abraham venía de la derrota de los reyes contra Kedorlaomer y otros reyes, aparece en Génesis capítulo 14. Los reyes vinieron, se reunieron, pelearon contra el rey de Sodoma, y ese rey de Sodoma perdió. Lot, que estaba allí, se fue también cautivo como prisionero de guerra. Abraham se levanta con un poco de hombres que eran siervos de él y va, y Dios entrega a los enemigos en manos de Abraham y de sus siervos. Y Abraham viene con el botín y se encuentra con un rey llamado Melquisedec. Y Hebreos dice: mirad cuán grande era aquel. Habla de hombres grandes. Y la Biblia menciona el nombre grande cuando habla de personas, no que eran grandes de tamaño, no que eran grandes en fortaleza. Por ejemplo, siempre explicamos a los niños de la escuela dominical, a las maestras también, no dibujen a Sansón muy corpulento. ¿Sí? ¿Cómo era Sansón? Una pregunta de escuela dominical. Ese era un hombre así, mire, un levantador de pesas. Yo creo que Sansón era tan pequeñito como Moisés. Pudiera ser, dígame si pudiera ser o no. Porque la fuerza que él desarrollaba no tenía que ver nada con músculos o con cuerpo inmenso. Tenía que ver con una unción del Espíritu Santo que venía sobre él. Sansón fue un gran hombre de Dios. Esther fue una gran mujer de Dios. Ahora, cuando yo estudié este tercer punto del mensaje, con la palabra usted es del mismo tamaño de su vida de oración, me di cuenta de cada vez que la Biblia apellida gran hombre o gran mujer de Dios, siempre la Biblia relata que la vida de oración de esa gente era profunda. ¿Cuántos dicen amén por eso? Todos ellos eran hombres y mujeres grandes en oración. Esther ayunó 3 días. Es una mujer grande en la búsqueda de Dios, y ayunó 3 días orando con su doncella, y mandó a todos los judíos que ayunaran 3 días. Y eso no es fácil. Ayunar 3 días sin agua, esa es una prueba capital, y el que lo puede hacer, que Dios lo bendiga. Y es un ayuno difícil, pero esta mujer grande, era grande porque ayunaba. La palma real, como siempre repetimos aquí mucho, es tan alta, pero también tan profunda de raíces. Y todos los héroes de la fe fueron hombres grandes en oración. Y Dios quiere que en esta generación del fin se levanten hombres grandes. Daniel va a ser un hombre grande. Yarilei también una mujer grande de Dios. Diga conmigo: yo también quiero ser un hombre y una mujer grande de Dios. Grande en amor, grande en fe. Pero miren esta gente. Hoy aquí dijeron, la maestra María le dijo: Daniel oraba 3 veces al día. Y lo hacía contra la opinión sellada por el rey en un periodo que era prohibido orar. Pero él ensanchó la oración, y como oró tanto, se hizo un hombre tan grande para Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cristo, que es Dios, pero también era un hombre aquí en la tierra. Él vivió orando, y nadie superó la grandeza de Jesús. La gente decía, cuando veía sus milagros, decía la gente: un gran profeta, un gran profeta. Miren la expresión, un gran profeta, decía la gente. Se ha levantado cuando veían a Cristo obrar milagros, caminar sobre las aguas, levantar los muertos, aleluya. Todavía Él lo hace en este tiempo. Pero esa palabra gran profeta está sustentada con que Él se pasaba las noches a veces enteras en el monte orando. Y cuando no, dice luego que se levantaba siendo aún de madrugada y se iba a lugares desiertos a orar. ¿De qué tamaño tú quieres ser? Haz algo porque tu vida de oración sea grande, y Dios te va también a poner un apellido. Eres una gran mujer, eres un gran hombre de Dios, porque haces algo por aumentar la oración, que es como el abono que hace grande a la gente de Dios. Que digan amén lo que lo creen. Amén. En el Salmo 5, David, aquel gran David dijo: oh Señor Dios mío, de madrugada te buscaré. Eso es un poquito difícil para los que nos acostamos tarde, pero la madrugada tiene un secreto. En la madrugada hay una quietud en la ciudad tan rica para orar. Y dice la Biblia que el que se levanta temprano hallará la sabiduría, la hallarán los que temprano la buscan. Toda esta gente grande fueron hombres grandes en oración. En cuarto lugar, tenemos que ensanchar la oración. Escuchen esto, hermano, con cuidado. Estamos en proyecto de engrandecer este lugar, mudarnos a un lugar nuevo. Yo no tengo cálculos para cómo Dios nos quiere bendecir aquí en Monte de Sión.
Pero tengo una seguridad junto con ese amén de ustedes que Dios nos quiere bendecir en una gran manera. Dios quiere bendecir esta obra en una gran manera. 7 años no es nada. Y cómo Dios nos ha ayudado en 7 años. Ahora, todo eso que va a pasar tiene que tener oración por el cuarto principio que estoy justificando, que tenemos que orar más. Oigan, ¿por qué? Porque la Biblia demuestra, en el cuarto punto, que el avance de la obra de Dios. ¿Cuántos quieren que avance la obra de Dios? Amén. En el libro de Job se le dijo a Job: acuérdate de engrandecer su obra. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Ayer tiramos esos volantes para que los hermanos los repartan. Estamos preocupados de decir, esa pobre todavía compra tratados y le hacemos el gasto a veces con los ojos así medio ciegos y para que la gente reparta eso en la calle. Esa es la obra de Dios, la obra del evangelismo, la obra del discipulado, la enseñanza que nuestras hermanas y hermanos dan aquí a los niños. ¿Cuánto creen que eso es una obra linda, enseñar a los niños de la iglesia en la escuela dominicana? Esa obra de Dios, la enseñanza del pastor aquí el domingo, los predicadores que tenemos en la iglesia local, todo lo que tiene que ver con, incluso con las cosas materiales de la obra, edificios, reparación del edificio, hacerlo más grande, un parqueo para 500 carros, que es la visión que Dios ha puesto en mi corazón, que la gente venga cómodo y se vaya cuando quiera, no tengamos que botar a la gente del medio, como decimos aquí siempre. Ese avance de la obra de Dios está relacionado con cuánto la iglesia va a ensanchar la oración. Este es un ejemplo de los más elocuentes de la Biblia, de cómo la obra de Dios, que es difícil. ¿Cuántos creen que el diablo odia la obra de Dios? Si él la pudiera destruir airado como está en el último tiempo, y él la pudiera soplar y destruir, él acabara. Pero Dios no se lo permite porque la iglesia ora. Como dije el domingo pasado, dice Pablo que ahora hay quien al presente detiene la obra del diablo para que no haga todo lo que él quiere. Ahora, el caso elocuente que les quiero dejar en su corazón, ya acabando, es el caso de Nehemías. ¿Ustedes se acuerdan la obra que hizo Nehemías? ¿Quién aquí recuerda la obra que hizo Nehemías? ¿En qué trabajó Nehemías? Dígame fuerte, todo el mundo dígame fuerte. ¿En qué trabajó Nehemías? En reparar los muros destruidos por los enemigos de la ciudad de Jerusalén. Y también la ciudad la reparó. Oiga bien, es mejor construir que reparar lo que está destruido. Dígame si es verdad o no. Una casa que hubo un terremoto y la tumbó un poco y la hirió, eso es más difícil que hacer una casa nueva, hacer los cimientos como usted quiere y poner las paredes. Pero cuando se destruye algo, la obra de reparación siempre es más difícil que la obra de construcción. Ahora, ¿la obra de Nehemías fue de construcción o de reparación? ¿Qué ustedes creen? De reparación. Tenía enemigos Nehemías que querían acabar con su obra de reparación. Dígame si o no. Se llama Tatnai, Sanballat, gracias, Tobías, Gesén el árabe, y tenían autoridad de los reyes de la época para luchar, y le metían mentiras a Nehemías. Venga, queremos conversar contigo. Y decían, no, yo no voy con ustedes, porque Jehová les revelaba que lo querían matar. Ustedes saben que la obra que él hizo, hermano, fue tan grande y tan dura, contra una oposición tan grande para que no la hiciera, que dice la palabra que Nehemías, aquel estratega militar y también gobernador, un hombre tremendo, dice que le dio a cada obrero una espada y una pala, instrumento de trabajo, y en una mano había una espada y en la otra instrumento de trabajo, porque trabajaban, hermana, y con otra mano decían, si vienen los enemigos ya están preparados, porque era contracorriente el trabajo de Dios. Ahora, cuando usted lee Nehemías, encuentra un secreto que me voy a tomar el permiso de leérselo para que usted lo disfrute. ¿Sabe cómo Nehemías logró hacer lo que hizo? Porque en el libro de Nehemías aparece un montón de veces, como 10 veces, la cita de que este hombre lo que logró, lo logró ayunando y orando. Dígame si puede. Nehemías 1:4. ¿Están aquí todavía o se van ya? ¿Están aquí? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 2:4. Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías 4:4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Nehemías 4:9. ¿Están aquí? ¿Están oyendo? Entonces oramos a nuestro Dios. Nehemías 5:19. Acuérdate de mí, oh Dios, para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías 6:9. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Nehemías 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat.
orando contra los enemigos. Y finalmente Nehemías 13:14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borre mi misericordia que hice con la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Cómo logró Nehemías hacer lo que hizo? Que en unos días se construyó, se levantó aquel muro que estaba arruinado, y trabajó después Zorobabel y Esdras en la construcción del templo. También había que reconstruir lo que estaba quemado, y Nehemías había llorado cuando supo la obra que estaba destruida, y él dijo, voy para allá, y pidió permiso al rey, al cual servía de copero. Dijo, permíteme ir a trabajar en la casa de mi Dios y en mi ciudad Jerusalén. ¿Cómo logró la obra? La terminó Nehemías, ensanchó la obra de Dios, logró levantar los muros, los terminó, dígame sí o no, a tal manera los acabó que después hizo una inauguración de la obra terminada ya por la mano de Dios que lo sostuvo, porque él oraba mientras hacía la obra de Dios. Que el día que inauguró el muro, dice la Biblia que encima del muro puso corales de músicos, como los músicos que tenemos aquí tan lindos en Monte de Sion y los grupos de alabanza, y esa gente las colocó arriba en el muro, que era un muro sumamente ancho de piedra, y caminaron encima del muro de una puerta a otra, alabando los músicos con trompetas y con címbalos a Dios, caminando encima de la victoria que había sido lograda a través de la oración. Nehemías no levantó los muros con palas y cemento nada más y con piedra. Nehemías levantó los muros con oración. Nunca he visto una iglesia, queridos hermanos, con proyectos como esta, proyectos grandes, que los logre sin orar. Yo tengo en mi corazón un gozo muy grande, porque en el nombre del Señor creo que nuestra oración se está ensanchando. Vamos a hacer proezas en este año gloriosa para el nombre tremendo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Y usted ayúdeme por favor en oración, y lo vamos a conseguir en el nombre del Señor. Y lo último que voy a decir ahora, el último punto que me queda más, pero esta mañana termino con este. El punto 5 le va a gustar mucho. ¿Cuántos quieren que el Señor se siga derramando aquí en la iglesia? Gracias por amar la gloria de Dios. Yo amo su gloria. Mire hermano, y le voy a ser muy sincero, corríjame sin ningún tipo de vergüenza si yo me estoy equivocando, pero somos una iglesia privilegiada por la misericordia de Dios. ¿Cuántos cuando llegan aquí y comienzan a adorarlo sienten la presencia de Dios moverse? ¿Ustedes creen que eso es bueno que nos siga pasando? Que el Señor sane, que el Señor obre, que el Señor levante, que el Señor sane, que el Señor haga maravilla, que el Señor te bendiga en este año, que el Señor te guarde, que el Señor te fortalezca, que el libro lo puedas escribir, que el CD lo puedas grabar, hermanos allá, que ustedes puedan hacer sus proyectos, que Dios los bendiga mucho, y trabajo y sufro para que eso se logre con ustedes, orando por ustedes. Pero este último punto es este: la gloria de Dios es tan importante entre nosotros, pero es muy cara y es muy pesada. Sí, Señor. En el antiguo pacto había un instrumento llamado el arca del pacto. El arca del pacto era el instrumento más lindo y más importante que había dentro del tabernáculo, en este caso dentro de la parte del lugar santísimo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué el arca del pacto era tan importante? ¿Quién sabe? Tal vez una iglesia que conoce la Biblia. ¿Quién sabe por qué era tan importante el arca del pacto? ¿Qué había? ¿Qué se manifestaba allí? La presencia. Porque allí había palabra de Dios. Las tablas del pacto. Porque allí había autoridad, que era la vara de Aarón. Porque allí había una manifestación del alimento espiritual, que es Cristo, en la urna que sostenía maravillosamente sin corromperse una porción del maná que cayó por 40 años, de domingo a viernes, esos días, por 40 años en el desierto de Israel. Y porque había palabra de Dios y había autoridad y había alimento, dice la Biblia que encima del arca que tapaba esos tres elementos que cité, había unos querubines o serafines, ¿verdad? Querubines, y sus alas tocaban la una con la otra, se miraban de frente y las alas tocaban punta a punta, y entre las alas de los querubines y la tapita llamada propiciatorio, en ese espacito se manifestaba una luz gloriosa, que era la luz de la gloria de Dios en Israel. Ahora, allí iba Moisés
ahí al arca, esa gloria, para oír los secretos de directivos de Dios. Lo que Dios quería, iba allí a oírlo, a la gloria de Dios. Escuchen esto más. Y cuando Israel iba a la batalla, hermanos, no se atrevían a ir al campo sin llevar el arca de Dios. Una vez la robaron los enemigos porque la llevaron estando ellos muy mal con el Señor. ¿Se acuerdan de aquello? Y los filisteos le robaron el arca del pacto a Israel y sufrieron que se llevaron el arca a los enemigos. Y cuando los enemigos y filisteos llegaron a su pueblo y tenían el arca, que era la gloria del santo, santo, santo de Israel en tierras enemigas, dice la palabra que la misma arca, que era gloria de Dios para Israel, los llenó de tumores a todos ellos. O sea, hay dos filos de su gloria. Un filo para los que la respetan y la aman y la quieren y la quieren y la desesperan y la buscan, y un filo para la gente que toca esa gloria con irreverencia y se convierte en un desastre. Y hubo que traer para acá una ofrenda para Israel de parte de los enemigos, y trajeron el arca del pacto de Dios. Annie, dile que no entre los niños que termine de predicar, por favor. Gracias, rápido, Annie. Y esto quiero que, hermanos, lo graben en su corazón, porque yo voy a acabar el mensaje, pero atiendan aquí esto con mucha reverencia. La gloria de Dios es cara. ¿Sabe que ese arca del pacto de su gloria, escuchen esto, no se podía llevar en otra cosa sino en los hombros de los sacerdotes y ministros de Dios? Una vez la montaron en unas vacas, y las vacas, dice la Biblia, que bramaban mientras caminaban con el arca detrás. Y un hombre bueno llamado Usías quiso defender el arca porque se caía el arca, y la fue a aguantar, y Jehová lo quemó y lo convirtió en algo terrible. Y David lloró porque el arca no se podía llevar sino en los hombros de los ministros de Dios, en los hombros de los que amaban eso que iba allí en el arca, era su gloria. La enseñanza aquí es linda. Cuando Moisés levantó aquel tabernáculo en Éxodo capítulo 40, en que estaba el arca, dice la Biblia, que ese día la gloria de Dios llenó el tabernáculo entero, y Moisés no podía él ni entrar porque la gloria de Dios había llenado el tabernáculo de reunión. Alábale si pueden esta mañana. Cuando Salomón inauguró el templo en segundo de Crónicas 7, no segunda porque no es una epístola, es un libro, segundo de Crónicas 7, dice la palabra que cuando él inauguró el templo y él oró, dice, cuando acabó de orar, gracias, la gloria del Señor llenó el templo que Salomón había edificado. Yo quiero preguntarte algo en esta mañana, cuando me tomes un poquito de agua. Ahora te lo pregunto, ¿cuántos creen que para que él se derrame hace falta hombros que lleven su gloria? Hay iglesias que usted va que están secas, aristocráticas, Dios no se mueve, no hay milagro, no hay lengua, no hay poder, no hay nada. Pero cuando una iglesia ora, usted lo sabe ya, aleluya, se manifiesta fácil la gloria. Yo hoy senté aquí en la parte de las alabanzas la misma presencia de Dios. En la oficina había como una nube hoy sobre lo que estábamos allí orando. Antes del culto del martes igual, en los viernes igual, porque como él está orando, su gloria se derrama cuando la iglesia busca a Dios. Digan amén, hermanos. Entonces yo quiero que ustedes me ayuden a levantar el arca del pacto de Dios a través de su oración, y diga: Señor, permíteme el privilegio de ser un tipo de cristiano que sostiene tu gloria en mi vida, en las rodillas, orando con mano alzada, aguantando. Dice la Biblia que hay un peso de gloria, y un peso de gloria. ¿Quién lo va a levantar ese peso? ¿Quién lo va a aguantar? Las rodillas de la gente que ora, las manos que se alzan, los gritos que damos de noche clamando al Señor para que Él viniera a ayudarnos en este día. Oren por mí, porque yo no sé ser pastor sin orar. Y yo quiero que ese vicio que tengo de buscar a Dios no se me pierda nunca, porque una vez Dios me dijo: el día que deje mi presencia, también se va la unción. Sí, Señor. Yo cité a la iglesia hoy para un día especial, porque el martes en la noche dejé de comer y me puse 3 días con Dios.